instrumental quirúrgico, ¿sí? La variabilidad del instrumental quirúrgico es altísima. Cristian, no tuyos. Ahí, para mí es Con la abuela o con la madre, ¿no? Alguien de. Ah, no, ha sido de. La variabilidad de los instrumentales quirúrgicos es grandísima, así también como ciertos nombres en algunas pinzas que se conocen de acuerdo al lugar, ¿sí? Como cualquier otra situación o cualquier otro tipo de instrumental o de algún artefacto, digamos así, por ejemplo, repuesto. Lo que nunca va a variar es que cada instrumental tiene un código, ¿sí? Imagínense si les tengo que preguntar el código de los instrumentos, es imposible. Como siempre se ha dicho, se tiene que conocer lo básico. Las características propias de cada instrumental creo que están destinadas más que todo para los que van a hacer cirugía, residentes de cirugía, como alumnos de medicina, y para la aplicabilidad que va a tener quizás algún instrumental a futuro en algún procedimiento que puedan llegar a ser como médicos generales, es suficiente saber para qué sirve, porque a la larga, cuando te toca y estás en la cancha, tienes que suturar casi como un alicate de plomero, porque no hay muchas veces, ¿sí? Pero lo básico es lo que tienen que conocer. No se horroricen con el tema, se les va a preguntar o se va a hacer los ejercicios en relación a las clasificaciones básicas, ¿sí? Tienen que conocer obviamente todo lo que corresponde a la laparoscopía, todo lo que puede haber algún instrumental más actualizado, sí. El resto de las descripciones y todo no entra en detalles. Quizás en el libro de técnica quirúrgica, el de Griezmann, está mucho más descrito. Lo pueden leer si les interesa. Lo importante es no alejarse de la clasificación. Bien, esta es nuestra temática. Vamos a ver todo lo que son los relacionados con los instrumentales de cirugía. Nuestros objetivos hay que comprender para qué se usa en cuanto a su clasificación, en qué técnicas se pueden utilizar, en qué técnicas serían las recomendadas, los métodos de cuidado, los métodos de esterilización que van a tener, los nuevos instrumentos o los nuevos instrumentos de cirugía mínimamente invasivos, la cirugía endoscópica, es lo que vamos a ver, las utilidades que tienen los equipos que están juntos, que son ya hoy en día considerados como instrumental quirúrgico, que es muy importante tenerlos en quirófano. Eso es lo que vamos a desglosar hoy. ¿Qué es un instrumental quirúrgico? Es un conjunto de herramientas. Como habíamos dicho, la cirugía tiene algo de arte, tiene algo de manualidad. Las herramientas que utilizamos para operar se llaman instrumentos quirúrgicos. Se van a utilizar en una operación o una cirugía o en un procedimiento quirúrgico. En este caso, todo va a estar orientado hacia los procedimientos de cirugía menor, que es lo que corresponde a nuestra asignatura, ¿verdad? Nos van a permitir realizar acciones específicas, ¿sí? Como cambiar, como examinar un tejido biológico. Cada instrumento tiene una forma, tiene una estructura, tiene un manejo que no solamente sirve para el procedimiento, sino nos sirve para cuidarnos. Los instrumentos están diseñados, ¿sí?, para poder cumplir una función. Como Noé decía, ya hoy en día casi todo está pensado. Todo ya lo han pensado antes. Los demás hacemos cirugía pediátrica. No necesitamos pensar, ya está. Para esto tienen que entender ciertos términos básicos que se van a utilizar dentro de los procedimientos. Disección, diéresis, síntesis. ¿Qué es la disección? La disección va a ser todo el acto en el cual vamos a empezar a cortar, vamos a empezar a separar cualquier tipo de tejido dentro de un órgano o las partes del cuerpo que se tienen que estudiar en cuanto a su estructura. Ustedes ya han hecho disecciones, ¿verdad?, en anatomía. Entonces, eso es disecar, el objetivo de abrir para llegar a una estructura, para estudiar una estructura, para empezar a proceder a sacar esa estructura. Eso es disecar, es una disección. Las diéresis, ¿cuál es la diferencia? La diéresis solamente consiste en cortar y separar. Si ustedes se fijan, esta es básicamente el mismo significado, solamente
que la diéresis es la primera parte, es la preparación del tejido que vamos a tener para poder ingresar, por ejemplo, a una cavidad. Por eso es independientemente del concepto, el instrumental van a ver que es totalmente diferente. El instrumental de diéresis, por ejemplo, tiene un filo mucho más específico que el instrumental de disección. Entonces necesita un mejor cuidado para conservar ese filo, para conservar la estructura del material, ¿sí? Tiene unas puntas que son mucho más cortantes y algunas puntas pueden ser filosas de acuerdo al instrumental. Por eso esa es la diferencia. La disección es solamente entrar y llegar para buscar algo, ¿sí? En cambio, la diéresis es algo más delicado, donde se tiene que preservar y conservar la anatomía de ese paciente. La síntesis es el conjunto de procedimientos quirúrgicos que sirven para unir o fijar tejidos u otras estructuras. O sea, es suturar, es coser. Tenemos que entender, porque en la clasificación de los instrumentales vamos a escuchar estos términos. Si ya los conocían, mejor aún. La prensión. ¿Qué es la prensión? La prensión es la actividad, la acción de agarrar o coger un tejido mediante instrumentos quirúrgicos. Estos instrumentos quirúrgicos ya están diseñados para esta acción con el objetivo de no dañar ni lastimar al tejido. Hay instrumentales específicos para tomar, por ejemplo, un pulmón, ¿sí? Como que un pulmón no se puede tomar con cualquier instrumento, y hay instrumentos que están diseñados para eso, que se llama en el acto de prensión. Si yo una pinza cualquiera, por ejemplo una pinza de hemostasia, se las coloco en cualquier pliegue de la piel, la pinza de hemostasia tiene una acción de contracción y una capacidad de apretar, entonces va a generar dolor. En cambio, una pinza de prensión no les va a generar dolor, pero van a levantar y no se les cae la pinza, ¿sí? La hemostasia es el proceso fisiológico de detención del sangrado para reparar heridas. O sea, la hemostasia, el instrumental que está relacionado con la hemostasia, es volver a la fisiología habitual. O sea, hay algo que está sangrando con esos instrumentos. Nosotros podemos controlar un sangrado, tanto en superficie como en profundidad. Los instrumentos de profundidad de hemostasia obviamente no van a estar referidos aquí, porque no son pertenecientes a la cirugía menor. Hay un montón de instrumentos que están diseñados específicamente para clampear hasta ciertos vasos. Hay instrumentos que están diseñados para clampear la aorta abdominal, por ejemplo, que tienen una angulación, tienen una estructura, tienen una capacidad de presión para no dañar la aorta, ¿sí? Entonces es eso. Las partes del instrumental. ¿Qué partes conocen del instrumental? ¿Conocen? Se ha explicado una vez que el instrumental tiene partes en las cuales no solamente activa el funcionamiento, sino se requiere conocer para tener la posibilidad de usarlo de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, las partes de este instrumental se denominan, por ejemplo, podemos hacer desde un extremo al otro. Si vamos desde la punta de cada instrumental va a ser variable. Mayormente las dividimos en punta recta o en punta curva, ¿sí? Esa es la dirección de la punta. Cada punta, de acuerdo al instrumental, se va a dividir con diente o sin diente, ¿sí? Eso va a tener su uso específico. Posteriormente, donde se entrecruza el instrumental, se llama caja de traba. Se llama caja de traba porque va a permitir hacer la fuerza correspondiente al instrumental, entonces no va a pasar más allá. Alguna vez, no sé si ustedes han visto ahí cuando el instrumental está muy usado, claro, pero alguna tijera que uno tiene, que corta, la tijera no tiene una caja de traba, tiene solamente un eje que ajusta las dos ramas de la tijera. Y a veces uno corta y la tijera queda así torcida, chueca, ¿verdad? La caja de traba permite que no suceda esa situación y se activa la relación hacia lo que sigue después, la fuerza que va a ejercer, que nosotros le vamos a dar a través de la anilla, y el mango a través de las cremalleras. Las cremalleras son un sistema también de traba del instrumental en cuanto a la posición de cierre, ¿sí? Todo el mundo que agarra un instrumental por primera vez agarra y qué lindo que hace sonar el instrumental, no. Mientras más
delicado, mientras menos profundidad le demos, más efectivo va a ser nuestro instrumental. ¿Sí? Entonces, todo esto lo han visto, tiene sus... ¿Quién no tiene estuche de disección? Todos tienen, les han pedido anatomía, ya para de este viernes al siguiente tienen tiempo para conseguir su estuche de instrumentación, lo van preparando. Ya se vienen las clases de suturas. Y las anillas son las que van a permitir introducir nuestros dedos para manejar o manipular el instrumento. Así como hay instrumental de cirugía menor, tienen que conocer que hay instrumental, por ejemplo, de microcirugía. Este es un portaduras de Castro Viejo, que es básico en cirugía vascular, por la delicadeza que tiene este instrumental. Tiene básicamente el mismo funcionamiento, solamente que en la parte de atrás se tiene que articular con un resorte para que uno, con la fuerza que puede ejercer, no sea demasiado lesiva para el instrumento, ¿sí? Básicamente se divide en lo mismo, lo único que no tiene son anillas, porque este instrumental, imagínense, para dar un punto a nivel cardíaco, nosotros no necesitamos pronar o supinar nuestra mano, solamente se hace un giro en los dedos, porque el instrumental te permite eso. Ese giro hace que la aguja pase con mayor ángulo y pase con mayor efectividad. Imagínense, todos temblamos, y si yo doy un punto a un vaso, a la arteria hepática, a la arteria aorta, y con el temblador, y al jalar me arranco la arteria. Este instrumental está diseñado para que el dedo, obviamente, es mucho más fino, más sensible, más táctil, y en superficie pequeña tiene un movimiento mejor, pero con mayor ángulo de penetración de la aguja. ¿Sí? Si a alguno le interesa la cirugía vascular, va a tener que comprarse un estuche de Castro Viejo y una lupa. Hoy en día el instrumental de cirugía laparoscópica tiene los mismos componentes, solamente que el instrumental de cirugía laparoscópica tiene lo que antes conocíamos como fuera de la caja de traba. Tenemos una punta, que estas puntas en el instrumental puede ser móvil o fija, una vaina donde se articula esta punta, ¿sí? Este es el conector para la coagulación. No hay una caja de traba, algunos sí la tienen a este nivel, pero sí hay una articulación y un eje para poder girar a los grados que queramos, digamos así, 360 grados el instrumental. Eso es lo que tiene, y esa es la gran diferencia que hay entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta, para poder acceder por pequeños orificios. Todo instrumental de cirugía laparoscópica puede tener una longitud más o menos entre 18 y 45 centímetros. Ya hay instrumentales de 52 y 58 milímetros. Estos instrumentales lo que hacen es, se utilizan en cirugías bariátricas. Mientras más corto, más pequeño es el cuerpo. Usamos el 18 para cirugía neonatal, por ejemplo. Y los diámetros están entre 1.8 y 5 milímetros el diámetro. Hay de 10 milímetros, hay de 12 milímetros, hay de 18 milímetros, que son los utilizados en obesos. Pero si estamos hablando en procedimientos de cirugía menor, los límites son estos, ¿sí? Lo mismo que nos emplea las tres partes, y eso es bien. ¿Cómo clasificamos el instrumental quirúrgico? Vamos a clasificarlo como habíamos dicho: de corte, que está representado por los bisturíes, las tijeras, las sierras, y en procesos más grandes, quizás en cirugía ortopédica, los escoplos, los distintos tipos de sierras. Instrumentos de disección, que son las pinzas que nos sirven para disecar los tejidos, y están en esto las pinzas de hemostasia. Van a ver que hay instrumentos que tienen más de dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque con una parte del instrumento cumple una función y con otra parte cumple su función específica. Por ejemplo, en la relación a la disección, como una pinza de hemostasia puede generar una disección, por la delicadeza que tiene esa pinza. A veces es más fácil para mí abrir un tejido, abrir un músculo con una pinza hemostática que con una pinza tradicional. Por eso está dentro de esta clasificación y se la nombra. La hemostasia, las pinzas de hemostasia, las ligaturas y los electrocauterios, los instrumentos de separación, que están determinados por todo separador manual, que significa que el hombre tiene que ejercer una tracción para separar los tejidos. Los separadores que se llaman autoestáticos, que tienen
unas líneas de traba donde el separador se queda fijo al lugar que se va a exponer de los tejidos, ¿sí? Y hay incluso otros separadores, sobre todo los que se utilizan en cirugía hepática abierta, que se utilizan con rieles de pesca a través de las cadenas donde usamos las costillas del paciente y los anclamos ya estabilizadores. También son autoestáticos, pero son de mayor profundidad, que no entran dentro de lo que ustedes están viendo de cirugía menor, ¿sí? Pero por su función, entonces, los instrumentales se pueden clasificar como corte, hemostasia, disección, separación o retracción, sutura y prevención, según el tipo de procedimiento. Puede ser para procedimientos generales o menores o mayores, para procedimientos laparoscópicos, ¿sí? Y el instrumental especializado que está dentro de las cirugías más especializadas en cualquier ramo. Puede ser neurocirugía, puede ser cirugía vascular, puede ser cirugía de trasplantes, etc. Y por el material, la mayor parte de los instrumentales están dados por acero inoxidable, otros son de titanio, no en su conformidad, sino en partes, son de titanio, y tienen otros que son una mezcla o distintas aleaciones de acuerdo al tipo de instrumental. En cirugía menor, la gran mayoría son de acero inoxidable y tienen titanio en la punta para favorecer el agarre, ¿sí? Y algunos tienen tungsteno en las manillas, que van a ver en los instrumentales con un manillar dorado. El instrumental básico de corte, como habíamos dicho, va a estar representado por los bisturí. Las hojas de bisturí son varias, los mangos de bisturí son varios, porque de acuerdo al tamaño o longitud de la hoja, el mango de articulación va a ser específico. ¿En qué va a variar? Que elijamos uno u otro mango, ¿sí? Vamos a utilizar mangos pequeños en cirugías superficiales y mangos largos en cirugías profundas, pero no está dentro de cirugía menor. Por ejemplo, no les cito el bisturí largo para tórax, porque el tórax no está en cirugía menor cuando se hace un procedimiento a través de la incisión, ¿sí? Las tijeras, tenemos las tijeras de Metz, van a ver que muchas tijeras, de acuerdo al nombre de la persona que las ha diseñado, se han quedado con ese nombre. Las tijeras de Mayo, de Metz se quedaron con procedimientos, y las sierras y escópulos que están en ciertos procedimientos traumatológicos, ¿sí? Que están dentro todavía del procedimiento de cirugía menor, como amputaciones menores, etc. Este es el bisturí. Fíjense, tiene el mango, se lo conoce, donde tiene el principio de implantación de la hoja de bisturí, que tiene un ángulo para que calce específicamente la hoja y el número adecuado del mango, ¿sí? Y tiene un canal donde se va a quedar fija la hoja. La diferencia entre, por ejemplo, el número 3 y el número 4 es que el número 3 puede recibir una hoja número 11, número 15, y el número 4 puede recibir hojas de 20 en adelante, ¿sí? Esta es la diferencia que marca la hoja que tiene que tener el bisturí. Si se fijan, este es más corto, ¿sí? Y de acuerdo al número de hojas y las especificaciones, se pueden condicionar ciertos usos, no de manera directa, sino con un poco más de comodidad para el cirujano, ¿sí? Lo importante del bisturí es que nos aseguremos de que sea completamente estéril y nos permita un corte limpio y controlado, ¿sí? Las primeras veces que agarre un bisturí, seguramente, si alguien ya se ha cortado, bienvenido al mundo de la cirugía, ¿verdad? Los cortes son bastante frecuentes. Por eso, fíjense la variabilidad de hojas. Incluso en otros hay lugares que solamente utilizan bisturís descartables que tienen la misma función, ¿sí? Y los distintos tipos de hojas, de acuerdo a la angulación, estos que tienen curvas es cirugía dermatológica, etc. Nosotros casi siempre usamos el 23 en adultos y el 11 y el 15 en niños. Esta es la forma adecuada de tomar un bisturí. Próxima a la punta, se agarra como un lápiz de una manera firme y sostenida. Se procede a la incisión. Siempre es más importante, como les decía, saber sacar. En la hoja de bisturí no se saca con la mano, se utiliza la interposición de pinzas, porque ahí está el error. Entonces,
se tiene que agarrar firmemente la hoja y proceder a extraer o sacarlo del ángulo que tiene aquí en el mango para poder retirar. Entonces se hace un pequeño quiebre y se lo saca, ¿sí? Lo ideal es usar una pinza coger o una pinza fuerte para poder movilizar esta hoja, sobre todo si ha tenido ya una contaminación o cualquier tipo de incisión, ¿sí? Las tijeras de Metzenbaum, estas fíjense, las puntas manillar dorado, se llama el material que recubre, no es oro, no es de canchero, de cirujanos, que mantienen manillitas de oro, sino que se llama tungsteno. El tungsteno que garantiza que el instrumental se conserve mejor y el agarre sea un poco más firme. Entonces las tijeras son otro instrumento de disección de los tejidos, pueden ser delicados, ¿sí? Pueden también ser punta roma, punta curva, pueden tener filo en las dos ramas, en la rama externa y en la rama interna, incluso en la punta para poder cortar los tejidos, ¿sí? La longitud va a variar de acuerdo al tejido o al procedimiento, y la idea de la tijera de Metzenbaum, que se llama la tijera del cirujano, es un corte preciso, en profundidad. En profundidad nosotros no podemos cortar con un bisturí, tenemos que tener la delicadeza y la posibilidad de la profundidad de ingresar con una tijera. La curvatura del instrumento permite, se dice, prolongar la mano del que va a operar para poder llegar a espacios reducidos. La punta siempre sigue el eje de la mano, ¿sí? Mi mano está para abajo, la punta siempre tiene que ir para abajo, no al revés, porque al revés puede causar lesión. Las tijeras de Mayo, que es la que se denomina tijera de instrumentadora, que es una tijera fuerte que se utiliza mayormente para cortar gasas, para cortar hilos, ¿sí? También tiene su variante curva recta. Se puede utilizar también para cortar tejidos gruesos, como ser secciones musculares. Nosotros lo usamos mucho en el intestino del niño, para hacer la sección del intestino delgado del colon. Bueno, el intestino del niño es delicado, ¿sí? Pero es la que más usamos. Siempre es una tijera mucho más robusta, no es delicada, la punta no llega a tener filo, y es la que se utiliza para estos cortes. Hay lugares que también utilizan estas tijeras para hacer amputaciones pequeñas. El corte es preciso, pero robusto. Como ven, las características que se va dando de los instrumentos son características básicas, con las cuales cuando tengan la práctica de instrumental sepan identificar, y cuando tengan que hacer un uso de una cirugía menor se beneficien de los instrumentales y no sea un perjuicio, ¿sí? Cuando estén en provincia y tengan que sacar un lunar, o tengan que sacar una uña, o tengan que hacer una biopsia del tejido, utilicen el instrumental adecuado para no pasar la mano. Otras tijeras, tenemos las tijeras específicas para cortes de alambre, que se usan en traumatología, la tijera de Lister que la van a ver en el hospital, que es la que corta el yeso. Si uno se corta el dedo, no tiene filo, pero sí tiene capacidad de morder en su caja de traba. La fuerza de esta tijera permite cortar el yeso, por ejemplo. Obviamente no desde cero. Si van a querer cortar el yeso con la tijera de Lister, no, tiene que entrar una sierra que haga un canal y después acompaña esta tijera. Las tijeras de Castro Viejo son todas de cirugía vascular y microcirugía, y la cirugía de Potts, que tiene un ángulo diferente de acuerdo a la punta, para que en profundidad el ángulo nos ayude a hacer la sección. Son solamente para que conozcan. El instrumental básico entonces de disección es lo que va a acompañar al que va a operar o al que va a realizar el procedimiento. Si hemos hablado de la tijera y el bisturí, estamos hablando básicamente del cuchillo. Ahora necesitamos en la otra mano, hábil o no hábil, el tenedor, que nos ayude a fijar los tejidos para realizar los procedimientos. Y ese es el instrumental de disección, que va a acompañar a que nosotros hagamos nuestro trabajo de una manera más específica. Las pinzas de disección, que eso se conoce como pinza de mano izquierda, pinza de cirujano, etcétera, sin que haya una pinza de nombre propio, ¿sí? Pueden tener sus variantes con y sin dientes, y nos ayudan a la manipulación de los tejidos. Y aquí también la disección, acuérdense, están las pinzas hemostáticas, como la pinza de Kelly, que tiene una punta delicada y un ranurado del extremo interno
que nos favorece la disección, ¿sí? Y nos permite la capacidad de prensar vasos pequeños a medianos. Fíjense la estructura de la pinza de mano, ¿sí? Está el lugar de toma, la punta puede ser con diente, que tiene esta funcionalidad, se llama punta en diente de ratón, ¿sí? Porque con esto tenemos la capacidad de prensar el tejido de una manera suave, fuerza humana, despacito, no hagamos más daño nosotros con la pinza que al tejido que ya está lesionado. Y la pinza anatómica o pinza de mano izquierda o pinza del cirujano, fíjense, no tiene punta, y la diferencia está en que la pinza anatómica tiene un ranurado para fijar al tejido y la pinza diente de ratón no tiene ningún tipo de ranurado, pero sí tiene las tres puntas en realidad, ¿sí? Ambas tienen la zona para que no haya deslizamiento, y los tamaños van a variar obviamente de acuerdo al tipo de cirugía, ¿sí? Normalmente está indicado para agarre de todo tipo de tejidos. Mientras más gruesa sea la punta o más ancha sea la punta de la pinza, mayor fortaleza van a tener los tejidos. Mientras más delicada sea la pinza, va a tener obviamente un agarre mucho más delicado y va a ser usada de acuerdo al procedimiento. En cirugía menor, con una pinza anatómica ya están hechos. La pinza de Hudson se usa muy pocas veces. Si la tienen, es mejor usarla para suturar. ¿Sí? Es una pinza similar a la pinza de mano izquierda, pero con una punta mucho más delicada. Entonces, la torpeza humana se minimiza con esta pinza cuando se toma, por ejemplo, una piel para hacer una sutura en cara, ¿sí? No es lo mismo suturar una cara con una pinza diente de ratón cuando sea nuestra segunda cirugía y nosotros le vamos a causar más daño, ¿verdad? Entonces la van a tener. Por eso se usa mucho en cirugía plástica o estética, en cirugías del cuello o cirugías del bocio, por la calidad de punta que tiene esta pinza. Existe la variante de Hudson Brown, que tiene un ranurado mucho más extenso en la punta, y también existen las pinzas de Hudson, que las ha inventado, con dientes. Otras pinzas, lo que va a variar es la terminación o la punta de la pinza de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Por ejemplo, esta pinza de Beckey es una pinza traumática muy delicada. Nosotros la usamos en la disección oncológica cuando tenemos que hacer un vaciado ganglionar, porque tomar con esta pinza no lastimamos y no generamos sangrado, ¿sí? Hay otra pinza rusa que tiene como una especie de, no fenestraciones, sino unas depresiones en la punta. Es una pinza que se utiliza mucho para cirugía de tórax. Tomar con esta pinza y suturar un pulmón, no lastimamos al pulmón. Cualquier otra pinza lastima al pulmón, porque el pulmón es un tejido muy delicado. Entonces usamos pinzas específicas. Y esta pinza bayoneta, que seguramente la van a ver en las emergencias, la forma que tiene esta pinza así, como una bayoneta, se usa mucho en neurocirugía y en cirugía nasal. Y nosotros la vamos a ver en la guardia cuando te vayan a entender. Ay, señor, me está sangrando, no va a ser un taponaje. La pinza está ahí colgada. Entonces, la forma de la pinza favorece su ingreso a la nariz. Fíjense, esa angulación permite que nosotros, incluso en máxima profundidad, consigamos que esa pinza tenga un movimiento mucho más efectivo. ¿Alguna duda hasta aquí? No quiero apurar porque me están durmiendo así como dominos, tin, 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 uno por uno. Y sí, es un embole este tema, pero lo tenemos que hacer. ¿Sí? Ya lo sé. No solamente nombre, tenemos señas específicas para cada instrumental. Tenía profesores que decían códigos. Logos. ¿Qué? ¿Los qué, perdón? ¿Qué tienen? Dice si son estándar. No.
Entonces, el instrumental básico de hemostasia, con estos instrumentos tenemos que tratar de controlar el sangrado mediante la compresión de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo es una estructura delicada, entonces la presión tiene que ser no solamente delicada, tiene que ser efectiva, ¿sí? Y estas pinzas están diseñadas para que al apretar el vaso sanguíneo no generemos lesión y no generemos que se nos suelte, ¿sí? Porque muchas veces por usar el instrumento inadecuado, cuando agarramos el vaso sanguíneo lo rompemos, que es peor. Entonces, las pinzas de Kelly. En algunos lugares la misma pinza la llaman Kelly o Craig, ¿sí? Pero son dos pinzas diferentes. Las pinzas Kelly, ¿sí? Para apretar vasos medios con tejidos medios. Tienen siempre la variante curva y recta, tienen una punta mucho más delicada y efectiva. De todas es la pinza más específica de hemostasia. Imagínense en todo esto, toda la variante de instrumentales, existe la línea Baby. Todos los mismos instrumentos en chiquitito. Se llaman Baby. Hasted Baby, Kelly Baby, todo. El Benzenbaum Baby. No van a estar pensando que estamos haciendo el Baby al instrumentador, ¿no? Ah, eso sí les gusta, ¿no? Claro, ahí está bien. Bueno, vamos rápido que se van a dormir. La pinza trae las otras pinzas de hemostasia que le siguen delicadeza a la pinza anterior. Pero fíjense, no solamente también tiene variante curva y recta, en la curvatura estos orificios o las fenestraciones son mucho más separadas, milímetros más separadas, pero es otra cosa. Y además, la capacidad de presión la tiene directamente en el primer tercio de la punta. Esta ingresa más de 2/3, o sea, yo puedo tomar un vaso mucho más grueso, o puedo tomar un espesor de tejido mayor para buscar la hemostasia, porque muchas veces no se ve lo que está sangrando, entonces uno entra en ese track a donde pilles. Si tienes la suerte de agarrarlo, ahí después harás el control efectivo de la hemostasia. Primero paramos el sangrado, por eso estas pinzas tienen esa posibilidad y están diseñadas para eso. ¿Sí? Las pinzas de Kocher, como quieran decirlo, ¿sí? Estas pinzas son unas pinzas de hemostasia para vasos mucho más fuertes y además tienen la posibilidad de que si se prensan en un tejido en profundidad, tienen un diente de ratón. Entonces con la pinza no solamente aprieta, sino traba el tejido y eso nos garantiza una toma mucho mejor. Las Kocher, por ejemplo, se usan en histerectomías, cuando se tiene que ligar la trompa alrededor del útero cerca del arterio uterino. Entonces la presión que te da el diente del ratón que fortalece esta pinza hace que sea una pinza muy eficiente. Después, fuera de la hemostasia, las pinzas Kocher las usamos para tracción de piel cuando estamos cerrando un paciente obeso, tracción de la ponerosis, donde necesitamos traccionar un tejido para hacer un cierre efectivo. Las pinzas Kocher también las usamos, por ejemplo, en una cirugía de un control de daños, donde viene el paciente con una explosión o con una lesión abdominal y no podemos hacer nada más que parar el sangrado, se pone pinza, donde va, se cierra el paciente y se lo manda a recuperación hasta por la capacidad, por ese diente que tiene, ¿sí? En ginecología la utilizan para agarrar y hacer la toma del cuello uterino y jalar, porque dice que es menos traumática que hay otra pinza que se llama pincerina, que tiene 2 ganchos. Dios mío, ven uno de esos y dice, qué suerte que se llevaron. ¿Es como que se pone para poner la T o es otra? Sí. Ah, sí. ¿Doc no le llaman? Sí, exactamente la misma. No se lo desea a nadie. No se lo deseo a nadie, por eso gracias que soy varón. La pinza Hasted o Mosquito es la pinza más delicada de todas, se utiliza para estructuras más delicadas y más simples. Si se fijan, estos son los códigos que les digo de las pinzas. Estos son códigos internacionales que te marcan
la distancia y longitud de estas penetraciones que tiene la pinza en profundidad. ¿Sí? 1 centímetro punto 8, 1 centímetro punto 9, 118 milímetros, etcétera, etcétera, que van dando a todo. También tiene su variante con diente, sin diente, curvas rectas. Este es el código que uso. Por ejemplo, te dice, pásame la SD, tanto. El instrumental de separación y de retracción, ahí ese instrumental está pensado para alinearse a la anatomía de la mano. La mayoría, cuando agarran estos separadores, no los saben utilizar. Hay lesiones. Empezamos esperando con ella pequeña, cuando hay una mala tracción, la herida se abre. No es conveniente. Entonces, lo que nos hacen es ver y exponer los tejidos para continuar con nuestra disección o continuar con el acto quirúrgico. Se llaman los famosos separadores de Faraday. ¿Sí? Hay distintos tamaños y hay mucho más chiquititos que la variedad Bailey. Tenemos en modelos angostos, en modelos anchos, modelos intermedios, modelos largos, etcétera, etcétera. O sea, piensen que la variabilidad instrumental está de acuerdo a la venta y a la industria, ¿verdad? Entonces, estos separadores se llaman autoestáticos. Por ejemplo, este separador de Gosset que se utiliza en las cirugías abdominales en la cesárea. Imagínense sus cuerpos femeninos en esta situación. ¿Sí? Miren. Esto ingresa separando sus músculos rectos por debajo del ombligo. Y esta valva, ingresa sobre el pubis. Y a eso lo ajustamos con esta caja de traba para que no se mueva y nos pueda exponer. Entonces, por eso es que van a ver en algún momento cuando se prepara una paciente con cesárea, se coloca una sonda vesical, porque este separador calza directamente sobre la vejiga y hay que abrirlos. A veces no alcanza esta mariposita de tracción, se ata con una venda. Todo para que el bebé, o sea, la cirugía del bebé y la exposición del útero sea lo mejor. ¿Sí? Bueno, parto natural entonces, chicas. Entonces, nunca digan nunca. Por eso es mejor no tener. Los separadores de piloquietos es la cirugía de tórax para separar los espacios intercostales. Piloquieto es uno de un cirujano de la Argentina que diseñó un separador que está a nivel mundial. Todos lados donde vean, este separador va avanzando y lo que nos hace es abriendo el espacio intercostal para poder ingresar al tórax. El instrumental de sutura, vamos que falta poco. ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir afrontar los tejidos, reparar los tejidos a través del uso de hilos. Este instrumental está marcado por los famosos portaagujas. ¿Sí? Portaagujas. Tenemos el más famoso, el de Mayo Pega, que si se fijan, a diferencia de una pinza normal, el portaaguja en este ranurado es en ambas direcciones. ¿Qué hace eso? Permite que la toma de la aguja sea mucho más efectiva. ¿Sí? Incluso hay portaagujas que tienen la posibilidad, que vienen con un imán, donde usted lo agarra así y la aguja se acomoda en la línea de suturas. Esas se usan mucho en microcirugía. Usted solo tiene que cerrar y proceder. ¿Qué más quiere? ¿Sí? Para los castroviejos que se utilizan con hilos muy delicados, que son los de microcirugía, y nada más. Se utilizan hilos reabsorbibles. ¿De qué? Hilos de castroviejos, porque son determinados. No, al revés. Se usan hilos reabsorbibles por el tejido. El hilo no está en relación al portaaguja. El hilo está en relación al tejido del paciente y al procedimiento. No, se hace carachita o sea, un hilo tiene, ya vamos a ver en su momento, un hilo tiene una capacidad de funcionamiento. Se llama una vida de que te mantenga la tracción y te mantenga la fuerza de tensión. Un hilo reabsorbible tiene menor calidad de tensión y de capacidad de
de mantener eso que un hilo no reabsorbible. Entonces, si yo sé que voy a coser una estructura, por ejemplo la aorta o una arteria, con lo cual puede complicarse, y además tiene latido, ese hilo está sometido. Entonces, ¿qué le tengo que ofrecer? El mejor hilo posible, y esos son los no absorbibles monofilamentos. Sí. Bien, hay el otro material que hemos dicho, de toma o de presión, que nos ayuda a traccionar, a mover o a jalar ciertos tejidos en esta palabra de una manera delicada, sin dañar, con lo que se llama todo lo que es prensión. Normalmente tienen dos ramas que sirven para sujetar ciertos tejidos y ir accionando en profundidad. Están representadas por las pinzas Aris, por las Fester, por las River, por las Duval. La diferencia que tienen, estos tienen unos dientes que no lastiman los tejidos. Nos permiten tomar los tejidos de manera efectiva y poder generar una tracción. En niños, a estos dientes que son mínimos, la mayoría de los casos los limamos para que no sean menos dañinos todavía. ¿Sí? Las pinzas Fester, que no se ve bien, esta pinza Fester tiene una fenestración en la punta que nos permite hacer también tomas delicadas. Podemos utilizar, por ejemplo, ciertos instrumentos, ciertas gasas, con la toma de esta pinza tenemos la seguridad de que no se nos va a soltar cuando estamos haciendo la limpieza en profundidad. Sirve para retirar membranas, para retirar cuerpos extraños, sirve para el pulmón, lo podemos utilizar para sacar los parásitos, por ejemplo. Sí. Esa es la fuente. La Duval, fíjense, esa toma triangular hace que se tomen ciertos tejidos delicados. Con la Duval podemos tomar el pulmón, podemos tomar el hígado. Si es que no traccionamos, no apretamos demasiado el hígado, no va a haber lesión. ¿Sí? Entonces, lo mismo, todas estas pinzas favorecen a la toma y exposición de los órganos. Incluso para la tracción, como les decía, podemos usar las pinzas de Kocher con diente o sin diente, las pinzas Kelly con diente o sin dientes, porque también favorecen a la prensión porque son unas pinzas muy efectivas. Instrumentales accesorios, hay muchos, entre todos y los básicos, las pinzas de campo que son producidas como bacaos, que nos van a fijar los campos. Incluso estos bacaos, por la forma que tienen y por la fuerza de su punta, se pueden utilizar para tracciones, para remover cuerpos extraños. Con esta pinza bacaos, por ejemplo, cuando alguien tiene una lesión vascular, rompemos la clavícula y traccionamos con esa pinza en la clavícula para poder sacarla. Con la bacaos hemos sacado las cosas que hemos sacado del ano con la bacaos. Por favor, se enamorarían, chicos. Porque se cae encima de esto. La mayoría es porque se cae limpiando Se encima. cae, justo estaba pasando y se cae sobre el brazo. Y se ha caído desnudo todavía. Sí, dice que no les cuento, Pietro, porque se van a enamorar ustedes, así que mejor. ¿Sí? Es porque tiene una pinza, es un agarre fuerte y tiene una punta que la vamos a ver que no se suelta nada. Entonces, las cánulas de aspiración, las válvulas quirúrgicas que nos permiten la separación, a ese separador de coser le tienen que agregar uno de estos cuando está saliendo la guagua. O sea, eso no lo tracciona, no hay necesidad. Pero están anestesiadas, no sé cómo se usa el instrumental de la manera adecuada. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo importante de utilizar cada instrumento es elegir el instrumento para el procedimiento adecuado. Los ejemplos prácticos de uso adecuado o inadecuado, sus consecuencias, vamos a charlarlo en la práctica. Ya por sí creo que para ustedes es casi muy pesado. Los cuidados y conservación del instrumental se dependen de la limpieza del instrumental, mantenerlos en base a la inspección. Cuando nosotros sentimos que esa pinza no agarra, hay que cambiarla porque obviamente está en juego nuestro paciente. La lubricación, hay instrumentales que se tienen que lubricar, no se lubrican con aceite de máquina de coser, son lubricantes específicos, porque ese lubricante tiene que mantener una acción y no generar daño en el instrumental. ¿Sí? Volvemos a lo anterior, en los métodos de esterilización físicos químicos o de desinfección. Hoy, querido David, se acaba
no entendía y decía, quiero verse convencido. Así, ¿verdad? Hombre de poca fe, no pensaba que a él le iban a aspirar con una cánula que no funciona. ¿Sí? Cuando lo ha visto, y ahora cree en el método, ¿verdad? Es feliz. Bien. La preparación del instrumental va a depender del tipo de cirugía. Es muy importante, se planifica la cirugía. Si uno sabe que tiene algún tipo de cirugía y está en un lugar donde no hay el instrumental, no se metan a héroes, se van a complicar al divino fuerte. Así sea un procedimiento mínimo. En la mayoría de los lugares no van a tener las cosas. Entonces no digan, no, pero con esto lo voy a poder hacer. Vamos a ver. Entonces por eso se planifica. Se organizan los instrumentos de acuerdo a la secuencia. Las personas que nos colaboran con la instrumentación tienen una forma para orientar y organizar. Si yo sé que las cosas de hemostasia están a la izquierda, hay normas para colocación. ¿Sí? Y bueno, la revisión que les decía. Obviamente el montaje y todo lo que viene es a través de las barreras. ¿Sí? No sirve ningún instrumental, por más específico que sea, si no mantenemos todos los procesos de esterilización. ¿Sí? La disposición estándar de la mesa de instrumentación es lo que vamos a tratar de ver. En una mesa de cirugía menor son 4 tipos de pinzas que van a usar, así que no hay mucha estandarización, pero dentro de una cirugía lo vamos a ver si es que hay práctica, ¿no? Los instrumentos de cirugía endoscópica hay que entenderlos, hay que verlos, hay que conocerlos. Básicamente todo lo que hemos visto en cirugía abierta, salvo la separación, está en cirugía laparoscópica. ¿Sí? Para operar una cirugía laparoscópica se tienen que combinar ambos tipos de instrumentos, porque el ingreso siempre es a través de incisiones y el procedimiento es a través del instrumental. Cada instrumental de cirugía laparoscópica está bien diseñado, tiene todos los apoyos de los aparatos electromédicos y bueno, el instrumental, como les decía, el instrumental especializado de cirugía laparoscópica, necesitamos ingresar a la cavidad, necesitamos trabajar con ciertas pinzas, necesitamos un sostenimiento visual. Entonces, para eso tenemos que diseñar y estar hechas la cirugía laparoscópica con esto. Ingresamos con los trócares, que son tubos que tienen una punta para disecar el tejido de acuerdo a la profundidad. A través de esto se insufla un gas que distiende la pared, ¿sí? Ya sea del tórax o del abdomen, y por acá se saca el punzón y tenemos un canal de trabajo por el cual se introducen los diferentes materiales o instrumentos de trabajo y se sacan los órganos. Antes de que te mueras, estaban sacando la vesícula. Desayunen cuando vayan al hospital, por favor, desayunen. Y si están embarazadas, no vayan al hospital, por favor. En serio se los digo. David manda un mensajito, no. O sea, esto es en serio, porque uno puede estar, está en su derecho. La exposición a radiación, a gases, es altísima. Y una persona embarazada no puede recibir esos gases porque son teratogénicos, ¿sí? Hay que ser muy claro en eso. Como se fijan, si tienen los tipos de lo mismo de presión, hay tijeras, etcétera, hay tipos de dióxido, etcétera, tienen la misma funcionalidad que una tijera abierta, solamente que de mayor longitud. Necesitamos aspiraciones o cánulas de tipo laparoscópico que ingresen a la cavidad a través de cierta longitud y cierto diámetro, y el sostenimiento visual se utiliza una cámara que procesa la imagen, ¿sí? Esta es la cámara a través de una máquina y lo transmite a un televisor. Necesitamos una óptica, que es el punto de captación y de iluminación a través de una fuente de luz, para que podamos tener una visión dentro del sistema de cirugía videoendoscópica. ¿Sí? Neurocirugía, craneótomos, solo para que sepan que hay instrumental especializado. Mientras más compleja la especialidad, más complejo el instrumental, ¿verdad?
cirugía ortopédica, a través de la endoscopía, etc. Y estos son más carpinteros, digamos, ¿no? Pero ahí van a ver que le dan pues a la masa, sí, pero es linda la cirugía ortopédica. Los procedimientos de cirugía vascular, fíjense, un separador de finoquieto, una cirugía de corazón abierto, etc. La cirugía, mientras más especializada sea la rama de la cirugía, más especializado sea el instrumental, va a tener mayores normas de preservación y cuidado y más delicadeza, ¿verdad? Y bueno, las esterilizaciones para mantener nuestro instrumental se basan en lo que ya han visto y hemos terminado. Siempre seleccionen su material para que tengan un éxito. No sean héroes, aunque el director del centro de salud o el hospital que se vayan a hacer el internado le diga: Boluco, ¿usted no es machito? No va a poder suturar con una pinza así oxidada. Si todo lo ha hecho y usted viene aquí, una nena y no quiere suturar, si usted me garantiza que no voy a causar una lesión, y si hay una lesión no va a ser responsabilidad mía, no se metan, cuídense. Las personas que van a estar arriba, cuando ustedes estén abajo, van a intentar hacer que hagan magia, cuando ellos deberían comprar el instrumental correcto. O a usted le gustaría que lo suture con una pinza de esas moviendas de plomero, ¿verdad? No, en algún momento va a pasar. Bueno, disimúlenlo, ¿sí? Hay que capacitarse, como siempre, con todo, y hay que estar atentos a lo que es la innovación. Si están dedicados a la rama de cualquier tipo de intervencionismo, cada vez que viajan siempre se van a encontrar que hay mejores cosas. Y bueno, ahorrarse de comprarse zapatos, cómprense pinzas, ¿verdad? No va a quedar más. Listo.